toda la noche. Con la sonda. Se hacían los lavados y después íbamos a hacer el revelado, ¿cierto? Entonces cortábamos la placa, que es aquí, entonces, eso en total oscuridad. Entonces cuando cortábamos la placa, había una vaina que se llamaba cassette de revelado. El cassette de revelado era más o menos así de grande. También era de acero y por dentro tenía este mismo material de los borradores, igualito, del mismo color negro. Haga cuenta que por dentro era así como felpudito. Entonces usted al tacto, usted le tocaba en total oscuridad y al tacto. Por eso digo que éramos no los hombres al tacto usted nos curiosos se define mejor, sobre todo los dedos, tal cuenta. Entonces poníamos eso ahí en la cámara de revelado. ¿De qué se ríe, güey? De la risa de Lisa. Sí, cómo no. Entonces poníamos ahí la membrana con la placa. Como esto era isótopo radioactivo, no había problema. Entonces lo ponemos así, la tapa entraba y se sellaba. Ahí ya podemos prender la luz porque ya quedaba sellada la placa con la membrana. Eso lo pasábamos a menos 20 grados centígrados o menos 70 grados centígrados. Nosotros usábamos más esta que la otra porque a un frío bajo la emanación es mucho más estable y pues impregna mejor la placa autorradiográfica. ¿Cuánto lo dejábamos? Eso depende del isótopo. Azufre 32, carbono 14, eso puede durar 3 horas y impregna la placa. Nosotros lo dejamos un tantito más, 4, 5, hasta 6 horas y se sacaba. Una vez hay un isótopo que es una porquería que se llama el tritio, ese fue el que me tocó a mí. Eso me tocaba hacerle fluorografía a la membrana, bueno, un poco de vainas para encontrar señal. Pero lo mejor es utilizar carbono 14, fósforo 32. Yo 135, esa porquería emana mucho. Una compañera lo hizo y hasta los cucos de los irradiosos tocó traer de los cucos de la casa la lavaron, sí, te lo juro. Pasamos el medidor Geiger y era la casa por ropa, hasta los cucos le tocó ya los que nosotros le ponemos la radioactiva. Pero bueno, no, con 125 y sin radio. Ese es de baja emanación. O sea, dura muy poquito tiempo, pero produce radiación como un berraco. Es de lo más complicado de manejar. Después de todo el mundo le cogí miedo hace yo 135. Todo el mundo prefería su carbono 14, bueno, entonces dejamos la placa ahí. Cuando lo íbamos a revelar, entonces pongan claro lo que hacíamos. En total oscuridad a tienta llegamos. Abríamos el cassette de revelado, quitábamos la tapa, buscábamos la placa y empezamos a revelarlo como una fotografía normal. Sí, el cuento, y se lavaba, y el cuento, y se colgaba. Ahí podíamos poner el bombillito rojo y colgábamos el coso la placa, esperando que se secara. Al final, usted iba a ver la placa con un manchón negro así, o así, por si eran varios. Entonces, como impregnó la placa, usted lo ve, la placa es como, el negro es como, haga de cuenta, una radiografía ahí bien oscura de una rayita. Por eso, el man que la diseñó le puso la técnica blot, que en inglés es mancha. ¿Listo? Y entonces el man dijo, ¿cómo le pongo a mi técnica? Utilizo como sonda ADN. ¿Y mi diana es un? Entonces el man le puso su apellido. Southern Blot. Southern Blot. Blot. Y así marcó la técnica. Entonces todo el mundo empezó, mierda, claro, fácil, encontrar secuencias ahí. Entonces, cuando ustedes ven en los artículos, ustedes ven siempre las manchas, siempre ven esas técnicas con una mancha negra, porque realmente es una mancha negra que impregna la placa. Porque lo negro es donde pegó la sonda. ¿Listo? Si no hubiera pegado la sonda, no se ve nada. ¿Listo? Pero si pegó la sonda, sí se ve una línea. Entonces, por eso le pasó. Southern le puso eso, Southern Blot. Lo mismo se hace, bueno, cuando la sonda está marcada con biotina y streptavidina, que es química, que es enzimática o quimioluminiscente, usted lo que hace es que nosotros cogíamos papel vinipel, le agregábamos, la sonda ya estaba con biotina. Entonces, ¿qué le agregábamos en la cámara oscura? Streptavidina. Un poquitico de streptavidina.
poníamos la membrana, la envolvíamos en ese papel de vinipel, con el que envuelven los almuerzos de ese vinipel, lo envolvíamos y encima poníamos la placa o debajo poníamos la placa y cerrábamos igual. Cuando la estreptavidina se unía a la biotina, producía luz y hacía el mismo efecto. El mismo efecto. ¿Listo? Entonces, impregna la placa. ¿Listo? Y la placa la revelas igual y la sacas. Por eso se ve todo manchado. Entonces todo el mundo empezó, bueno, es que aquí tengo un catamacano, no sé qué. Entonces, la siguiente pregunta, ¿será que se puede utilizar con otros? Entonces dijeron, listo, intentémoslo con ARN. Y ese fue el segundo reto, utilizando como blanco el ARN. Entonces empezaron a ensayar, utilizaron lo mismo, hicieron los mismos pasos. ¿Listo? Primero que todo la extracción. ¿Cuál es el segundo paso? La electroforesia. ¿Cuál es el tercer paso? La transferencia. Y eso que ya habían leído, que he dejado Alejandro, ¿no? ¿Cuarto paso qué es? Hibridización. ¿Y el último paso? Revela. Entonces, hicieron lo mismo, extrajeron RNA, hicieron la electroforesis en poliacrilamida, igual, hicieron la transferencia, pero el problema fue aquí. ¿Por qué? Porque la ARN es termolábil. Entonces a esa técnica, hasta que un man por ahí medio lo pudo hacer, cuando lo pudo hacer lo publicó, pero era tan jodido que era muy difícil de hacer, muy complicado de reproducir. Pero igual la técnica se logró y hasta le pusieron, como le pusieron, empezaron los chistes biológicos. Souder, entonces el otro le pusieron, si el otro es Souder, pongámosle el otro, Nouder, entonces le pusieron Norden. Norden Blot. Como chiste biológico. Soy un sur, pues pongámosle un norte, le pusieron Norden. Pero la técnica era una porquería, eso no era reproducible ni nada. A raíz de esos problemas es que se derivan las técnicas actuales que reemplazan al Norden Blot. ¿Que son cuáles? El microarray. No, perdón. El primero fue la RT, PCR. Después vino los microarrays. La secuenciación. La PCR. En tiempo real. En tiempo real. Como técnicas que desplazaron el Norden Blot. Realmente el Norden Blot ya no se hace. El que hace Norden Blot es porque uno, tiene mucho tiempo, dos, no tiene ni mierdita que hacer, y tres, tiene mucha plata, porque es que eso gasta y gasta y gasta. Por eso es mejor hacer una RT-PCR, por eso ahora la gente no se complica la vida. Y utiliza como sonda un primer, tal, y amplifica y todo, ya, y es más fácil, menos complicado y menos manual. Listo, siguieron ensayando y ¿qué otra sonda podemos utilizar? A buscar, y como blanco, las proteínas. Entonces, como sonda necesitamos ¿qué? Anticuerpos. Y esa fue la tercera técnica, que es Westerwald. Pero los anticuerpos iban ya pueden marcar. Ya les explico. Y la otra era buscar una Proteína. y ese es el famoso Westerblot. Si había un norte y un sur, pongámosle un oeste. Un oeste. Westerblot. Pero entonces aquí se utiliza, aquí sí hay cambios. El Norden es igualito, la única diferencia es que utiliza ARN. Que no hay necesidad de utilizar en hibridización, no hay necesidad de utilizar ninguna solución desnaturalizadora, porque el RNA ya está desnaturalizado. ¿Sí me van a entender? El complique era mantener vivo el RNA. ¿Sí? Porque ahí no hay que desnaturar. Aquí en la hibridización no hay solución de desnaturalización en el Norden Blot. ¿Listo? Ahora, en el Southern Blot se hace lo mismo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer la extracción. La extracción se hace igual, con un buffer que se llama buffer rico. Un buffer que se llama rico. O dos, usted lo puede hacer por choque térmico. ¿Cómo así? Es decir, ¿Con lo que hicimos? no, usted utilice las células, las pone aquí, le hace un pellet y usted le agrega aquí buffer de lente. Lemley fue el primer güey que lo diseñó.
¿Qué tiene el buffer de Lemmy? Tiene SDS, ditiotraitol, 2 mercaptoetanol. Esto huele a miados. Esto elimina los proteínas de sulfuro y otras cosas. Y SDS, ditiotraitol, 2 mercaptoetanol, tiene azul de bromofenol y tiene glicerol. O sea, ese buffer de Lemmy actúa como buffer de carga. Pero a la vez puede servir como para obtener proteínas. ¿Cómo? Usted le agrega ese buffer de Lemmy aquí, eso es azul, y lo pone a hervir. O sea, si le manda a 95 grados en agua, en un baño María, pone usted el tarrito y lo pone a hervir 2-3 minutos, y ya las células se desnaturalizan, se dañan, se mueren, se lisan, todas las proteínas se desnaturalizan y todo queda en el buffer de Lemmy. Como el buffer de Lemmy también ayuda a desnaturalizar proteínas, ahí tiene usted lo que necesita. Entonces usted coge con buffer DIPA o con buffer de Lemmy, usted hace la electroforesis. Se hace una electroforesis normal. Se siembran, pero esto se hace en, la electroforesis se llama SDS Page. Correcto. El SDS Page. Por eso aquí no hay problema, porque como aquí esto tiene SDS, pues si usted quiere hasta urea le puede agregar para desarrollar una onda. ¿La transferencia se hace con nylon o con Ya voy. La transferencia se hace igualito como esto. ¿Por qué? ¿Las proteínas tienen carga? No. No tienen No carga. tienen carga positiva. ¿Por qué? Porque dependen del aminoácido que lo compongan. Hay aromáticos, hay aminoácidos, alifáticos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos para que corra igual que una electroforesis normal? Para eso está el SDS. El SDS es un detergente aniónico. ¿Qué quiere decir aniónico? Carga negativa. El SDS lo que hace es pegarse a las proteínas. Venga para acá, güey. Sí. Hagan cuenta que él es una proteína. El SDS lo que hace es pegarse a él. Y llevarlo. Exacto. Entonces, cuando usted lo corre en una electroforesis, yo me siembro en el polo negativo. ¿Hacia qué polo va a ir el SDS? Positivo. ¿Y a quién se arrastra? A la proteína. A la proteína. Lo mismo lo vamos a hacer en la igualito, porque el SDS siempre va a quedar ahí, por eso se llama SDS Page, electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes. ¿Listo? Entonces se corre, queda igualito el gel en poliacrilamida, usted le pone encima el gel de transferencia igualito como lo nombramos, lo corta igual, PDB, nitrocelulosa, nylon. La transferencia se hace igualito, idéntico, igual. Pero el buffer de las proteínas, que era el dato que me estaba preguntando el güey no se hace con esas soluciones, sino se hace con Twin 20, Triptón X100, si no estoy mal y no me acuerdo qué otra cosa. Creo que tiene un aminoácido, pero ahorita no me acuerdo cuál es. El componente exacto no recuerdo del buffer, pero entonces el buffer lo pone usted en las mismas condiciones y hace la transferencia, igualito. Cuando va a hibridizar, aquí cambia la cosa. Aquí sí cambia. ¿En qué cambia? En que nuestra sonda va a ser un Anticuerpo. pero ojo, aquí tenemos que utilizar, ser claros. Cuando usted quiere coinmunoprecipitar una proteína, usted tiene que desarrollar el anticuerpo contra esa proteína. ¿Cómo desarrolla usted un anticuerpo contra una proteína determinada? Por ejemplo, vamos a desarrollar un anticuerpo anticolágeno. Tiene que ser monoclonal. ¿Qué es monoclonal? Es específico. ¿Por qué es específico? Porque reconoce solamente cierta región ¿Y específica. por qué reconoce esa región específica? Y porque ya es una replicación para Buena pregunta. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pero por qué recibe el nombre de monoclonal? ¿Qué quiere decir monoclonal? que utiliza unos mielomas para cancerígenos y con linfocitos. Sí. Sí, claro. O sea que cuando usted tiene un ratón, el ratón debe tener mielomas para hacer el anticuerpo. ¿Sí? Lo que yo entendí A ver. es que está estimulado el linfocito B. ¿Ah? Y lo que dice el compañero. ¿Está estimulada? O sea, sí, para producir anticuerpos. Sí. Sí. ¿Segura? Y- Que yo sepa, no es así.
el linfocito T le presenta el antígeno al linfocito B. Y lo estimula. Para producir anticuerpos. Para que se vuelva a hacer A ver. ¿Cómo el linfocito T puede detectar algo extraño? ¿Seguro? Por una célula presentadora en ti. ¿Y cómo le llaman? Haga de cuenta que el linfocito T de nosotros, aquí dentro de la universidad, ¿quién es el linfocito T? El celador, sí señora, ese es nuestro linfocito T. De una vez ya les he hecho el cuento. El linfocito T, o sea, nuestro celador, ¿qué hace para determinar que usted es propio y que no es extraño? Carne. ¿Por qué? Por carne. ¿Y cómo lo llamaríamos en nuestro cuerpo esto? Epítopes. HLA, antígeno leucocitario humano. ¿Cómo hace el linfocito T para saber que este HLA es propio? Por los receptores. ¿Listo? No, eso ya le implicaron en inmundo. ¿Qué pasa cuando el portero detecta que no es un estudiante, sino por ejemplo es un amigo que quiere entrar, perdón, un habitante de la calle que quiere entrar aquí? ¿Lo saca? ¿Qué hace? No, pero el man quiere entrar y con un palo, ¿qué hace? Le manda ¿A quién? a los perros. ¿A quién llama? No, listo. Llama al Capi. ¿Qué hace el Capi? Sigue el man con un palo. No. ¿Llama a quién? A la policía. ¿La policía quién viene siendo? Yeah. ¿Y qué hace el portero con la policía cuando llega? ¿Qué le dice? Le dice, mire este gamín. Y el man dice, ah, gamín, qué favor. Entonces, el linfocito B dice, ah, como que se está colando, ¿no? Y le presenta el antígeno. Y mira qué es lo diferente. Pero como nuestro sistema inmune es como el de Shakira, sordo, ciego y mudo, el tante de él dice, ay, mire, este man tiene una chaqueta que no es. O sea, lo que es raro en él es una proteína, que no es propia, es una proteína que no es de aquí. Entonces diga, por ejemplo, la chaqueta. Digamos que tiene una chaqueta de cuero, no sé qué tal, y no es permitido. No puedes entrar por la chaqueta. Entonces, cogen el anticuerpo contra la chaqueta. O sea,